antes, pueden estar en el hígado, en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, es decir, hay muchísimas localizaciones para los parásitos. Por eso yo no voy a dar una charla donde abarque todo, pero sí, por eso les comentaba al comienzo, los más frecuentes, porque son los que cotidianamente vamos a encontrar insisto, con más frecuencia. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cuán grandes son los parásitos? Y entonces, algunos que tal vez ustedes hayan podido visualizar porque se eliminaron con la materia fecal, algunos pueden medir entre 10 y 20 centímetros, como estos que ustedes ven acá, que son muy parecidos a los que tienen los cachorros. Si ustedes tuvieron alguna vez cachorros, pudieron haber visto que eliminan unos parásitos que son unos gusanos blanquecinos, de más o menos también esa dimensión de entre 10 y 20 centímetros, depende. Fíjense que siempre las hembras de estos parásitos son mucho más grandes porque tienen que llevar la carga de huevos, que son los que después nos van a contagiar. Alguno de ustedes pudo haber visto esto. Y muchas veces, especialmente en los nenes chiquitos, en los que van a los jardines, es decir, en edades de jardín de infantes, de las primeras etapas de la escuela, hay algo que es característico, y es que los niños y las niñas pueden estar con toda una situación de que parecen hiperactivos, nerviosos, que se mueven todo el tiempo, que duermen mal, que mientras duermen rechinan los dientes, eso es muy característico. Hay mucha alteración en el carácter y sobre todo, y eso seguro que a ustedes les va a resultar conocido si tienen hijos o hijas chiquitos, es la picazón en la cola. Y el responsable de esa situación, de esa picazón en la cola, es este parásito que ustedes ven acá, que mide alrededor de 1 centímetro. Fíjense, ustedes tienen un alfiler y fíjense que son chiquitos y a veces se ven alrededor del orificio anal, es decir, alrededor de la cola, y esta es la hembra del parásito, de este gusanito, que pone huevos. Y cuando pone huevos allí, tiene una sustancia pegajosa y los huevos se quedan pegados ahí, pero produce algo como una especie de alergia, y entonces esa es la picazón. Pero claro, ¿qué hacen los niños y niñas? Se rascan y esos huevos quedan en las manos, en las uñas, y después, ¿qué pasa? Se chupan los dedos, tocan los juguetes, los utensilios, todo lo que queda alrededor, y esos huevos pueden contagiar a otro individuo. Así que incluso a todo el grupo familiar. En definitiva, después no son solamente los niños y las niñas, sino que también es todo, el padre, la madre, abuelos, todos los que están, o los convivientes en general. Así que este es muy, muy común, y seguro que si hay alguna madre o padre en edad, que tenga hijos en edad que yo mencionaba antes, es muy común que hayan tenido este tipo de parásitos y que les haya picado muchísimo la cola y que hayan notado mucha alteración del carácter. Y fíjense que yo les mostré un parásito que medía 10 centímetros, otro que medía 1 centímetro aproximadamente, y esta es la famosa que seguramente todos tienen una fantasía con este parásito, que es la lombriz solitaria, que popularmente o vulgarmente se llama lombriz solitaria. Fíjense que yo no hago nombres de los parásitos, no tiene sentido acordarse de los nombres, pero sí saber que existen estos. Y este parásito, esta lombriz solitaria, puede medir varios metros. Puede medir desde 10 hasta 20 metros. Ustedes piensen que un terreno, un frente de terreno puede tener aproximadamente 10 metros. O sea que si ustedes despliegan el parásito puede ocupar todo un frente de una casa y otra más en muchos casos. Pero fíjense que el tamaño del parásito no tiene que ver con que sea más agresivo, más virulento, que produzca mucho más daño.
a veces nosotros tenemos parásitos que son, nosotros les decimos son microscópicos. ¿Por qué? Porque son tan pequeños que solamente los podemos ver en el laboratorio bajo la luz de un microscopio. Acá, por ejemplo, hay un parásito que yo dibujé aquí, perdón, que puse una foto ahí, que es uno de los más comunes que tienen los niños, junto con el que produce la picazón en la cola. Este es otro que también es terriblemente común en niños y después también en población adulta, pero solamente los podemos ver con el microscopio. Y fíjense qué es lo que yo os decía, que ese parásito chiquito que solamente puedo detectar mirando al microscopio, en la materia fecal, por ejemplo, puede producir más daño en el organismo de la persona parasitada que ese gigante que medía 20 metros, por ejemplo. O sea que cada parásito tiene su historia, tiene su modo de actuar, pero fundamentalmente no asustarse con parásitos muy grandes porque a veces no producen tanto daño como uno chiquito. Pero de todas formas, no tienen que estar, porque al final siempre producen algún daño, algún problema. Por ejemplo, la mayoría de las veces los parásitos del intestino compiten con la persona que está infectada por los nutrientes, por las cosas que uno va ingiriendo. Entonces uno consume vitaminas y resulta que a veces se las lleva el parásito, por ejemplo, y puede producir una anemia. O puede ocurrir que haga un daño en la pared del intestino que impida que se puedan absorber otros alimentos o otros nutrientes que incorporamos con los alimentos. Entonces también queda en desventaja esa persona parasitada. Por lo tanto, es muy importante que no estén, ¿sí? Y algunos parásitos que al principio están en el intestino, a veces se pueden ir a otros lados y cuando se van a otros lados del organismo pueden producir más daño que cuando estaban en el propio intestino. Así que los parásitos no tienen que estar de ninguna manera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos contagiarnos los parásitos? Yo voy haciendo algunas aclaraciones de algunos parásitos en particular. Por ejemplo, cuando hay contaminación fecal, es decir, de materia fecal que está contaminando a las verduras y las frutas que consumimos crudas. Fíjense que el asunto es, sobre todo, cuando se consumen frutas y verduras crudas. Si hay un proceso de cocción, es decir, si cocinamos a esas verduras y a esas frutas, no hay problema. Pero hay muchas verduras que es preferible que se consuman crudas, ¿sí? Frutas y verduras. Por lo tanto, es muy importante saber que puede haber una contaminación de materia fecal en esas frutas y verduras. Muchas veces lo que puede haber es si hay, por ejemplo, se abonó la tierra con materia fecal, es decir, con caca humana, bueno, entonces en esa materia fecal es por donde salen muchos parásitos o formas parasitarias que van a ser luego formas de contagio, ¿sí? A veces directamente se eliminan con la materia fecal y ya pueden contagiar a otros. En otras situaciones puede ocurrir que necesiten de un tiempo de maduración en el suelo, por ejemplo, y finalmente pueden contagiar. Pero en definitiva, cuando hay materia fecal dando vuelta en contacto con los alimentos, siempre existe el riesgo de que se pueda contagiar una persona comiendo frutas y verduras contaminadas, ¿sí? También pueden contaminar el agua, o sea, si el agua está en contacto con materia fecal de alguna manera, porque por ejemplo hay una mala conexión de agua, puede haber una filtración de un pozo ciego, o de alguna manera hay defecación, es decir, alguien hizo caca cerca de la fuente de agua, bueno, también el agua puede ser una forma de un vehículo para contagiarnos. Y algo que yo voy a decir un montón de veces y un montón de veces, es a través de las manos contaminadas. Cuando vamos al baño,
y nos limpiamos y bueno, puede haber un momento en que parte de materia fecal pueda estar en contacto con las manos, o que los artefactos del baño pueden estar, que a veces no pasa inadvertido, no nos damos cuenta, que pueden estar contaminados con materia fecal. Es muy posible que estén contaminados con materia fecal. Entonces, las manos son un vehículo ideal para el parásito, para transmitirse, ¿sí? Yo siempre digo que los parásitos son muy inteligentes, tan inteligentes que nos vienen acompañando desde toda la historia del hombre, de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros más inteligentes que ellos y saber dónde están y cómo poder evitar que ingresen, ¿no es cierto? Entonces, ya ustedes tienen que ir pensando si las manos pueden ser una fuente de contaminación, ¿qué podemos hacer para evitar contagiarnos? A veces, fíjense, las moscas y las cucarachas que andan por todos lados también pueden estar, por ejemplo, en la materia fecal, en la caca, pueden pasar a través de la caca y entonces en las patas, ¿sí? Pueden llevar restos de materia fecal y esas cucarachas y esas moscas no tienen ningún problema después de ir, por ejemplo, a posarse sobre la comida, a posarse sobre las frutas, las verduras, sobre las mesadas, sobre donde ustedes están elaborando alimentos, por ejemplo. Hay algunos parásitos, no muchos, pero los hay, que también ingresan por la piel, ¿sí? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno, por ejemplo, trabaja con tierra, una tierra donde pudo haber una contaminación con materia fecal. Bueno, tener cuidado porque pueden ingresar a través de la piel. O sea, fíjense todas las estrategias que tienen los parásitos para ingresar al organismo. Y fíjense que voy a hacer una aclaración que por ahí viene al final de esta lista que yo había puesto, que la materia fecal, es decir, la caca, que es peligrosa para poder contagiarnos, es de humanos, ¿no es cierto? Como yo iba diciendo, pero también, y acá viene a cuenta de lo que está acá al final, también de mascotas y de otros animales. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros compartimos parásitos, y acá fíjense también todo lo inteligente que son los parásitos, porque dicen, bueno, no se puede contagiar a través mío, bueno, de mí, que se contagien a través de las mascotas, perros, gatos y otros animales, ¿sí? Así que nosotros compartimos con los perros y los gatos muchos parásitos, ¿sí? Así que es importante cuando hablábamos de contaminación fecal, es decir, de todo lo que habíamos mencionado recién, no tener en cuenta solamente la materia fecal humana, sino también la de los perros y la de los gatos. Y cuando decimos, por ejemplo, interacción con mascotas, yo siempre me acuerdo que había un alumno que decía, profesora, pero usted tiene perros, entonces usted, ¿cómo hace compatible el hecho de la transmisión de los parásitos? Digo, sí, yo tengo perros, me encantan, me parece que es genial que todo el mundo tenga perros, sobre todo rescatados, como siempre, pero ¿qué hay que hacer? Desparasitarlos y tener cuidado, ¿sí? Fundamental, desparasitar a las mascotas. Y cuando uno juega con las mascotas, y me parece bárbaro que un niño o una niña juegue con las mascotas, pero ¿qué tiene que hacer después? Tener en cuenta que en el pelaje, por ejemplo, de las mascotas, puede haber restos de materia fecal y puede haber también parásitos. O sea, estar alerta con eso. Después vamos a ir cerrando un poco cómo ustedes ya se estarán imaginando cómo tenemos que evitar todo eso. Y Leo, acá, sí, te hago una consulta. sí. ¿Cómo se puede prevenir el ingreso de parásitos a través de la piel cuando trabajas en contacto con eso, Guantes, por con ejemplo, en guantes? jardinería, guantes, lamentablemente guantes. Y lavarte enseguida, por supuesto, lavarte enseguida. Fíjate que no solamente cuando trabajás en jardinería o cuando trabajás en una huerta, por ejemplo, eh,
lavarte bien las manos, pero el ingreso a través de la piel solamente con guantes. El problema más que nada, acá en nuestra zona, es de los perros, porque hay algún parásito de los perros que en el hombre puede producir algunas alteraciones, una picazón terrible en las manos o los pies en contacto con... así que siempre calzado, ¿sí? Usar calzado y en lo posible usar guantes. Esa es la forma de prevenir, sobre todo si hay materia fecal de perros en nuestra zona. Si estuviéramos en el norte argentino, bueno, ahí sí también cuidado con la materia fecal humana porque ahí hay una serie de parásitos que se pueden transmitir por piel, ¿sí? Acá el solo lavado no alcanza si se transmiten por piel, ¿sí? Está bien la pregunta. No sé si quedó claro. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, y dejé esta para el final. Dice, por consumo de carnes crudas o mal cocidas. ¿Qué ocurre? ¿Vieron ese parásito monstruoso, esa lombriz solitaria que parece un monstruo? Yo siempre digo que parece el monstruo de la laguna. Eh, la forma de contagiarse de ese parásito es a través de consumir carne de cerdo o de vaca cruda o mal cocida. Así que esa es otra forma que tienen los astutos parásitos para decidir contagiarnos, ¿sí? Entonces, también ya tienen que ir pensando cómo puede ser que podamos evitar ese contagio. Bueno, obviamente cocinarlo, y a veces hay algunas preparaciones que se consumen poco cocidas, y bueno, ¿cómo puedo hacer? Supónganse que ustedes quieren hacer una bondiola de cerdo salada, por ejemplo. La salazón, el salado no mata a los parásitos, ¿sí? Eso hay que grabárselo bien. Pero se lo puede poner en el freezer a temperatura bien baja, bastante tiempo, y bueno, a la mayoría los mata, ¿sí? Y si no, yo recomiendo algo mucho más sencillo, cocinarlo, ¿sí? Cocinar bien. Y hay aquí en la zona, nosotros acá en la zona cercana al Río de la Plata, hay un parásito que compartimos con los perros. De nuevo, el asunto de los perros y nosotros compartiendo parásitos. ¿Y cómo se transmite? Entre otras formas, comiendo carne de pescado cruda o mal cocida. Entonces, de nuevo, la misma historia. Cocinar bien todo lo que sea carne, ¿sí? Sería muy larga la lista de parásitos que se contagian a través de carnes crudas y mal cocidas, pero es muy importante. Y me parece que de todas formas, sería bueno aclarar en el caso de las embarazadas, por ejemplo. Puntualmente las embarazadas tienen una situación de riesgo, más que para ellas, para el bebé, si se contagian de un parásito que se llama toxoplasma. Seguramente ustedes escucharon hablar de la toxoplasmosis. Y esa es una parasitosis que se transmite. Fíjense, por el parásito también, otro de los parásitos de estos que ya son terriblemente sabios para sí mismos, se puede contagiar a través de consumir, a través de la materia fecal de los gatos, ¿sí? Parece que el gato fuera el único villano, pero también son dos formas de contagio, a través de la materia fecal de los gatos, que puede contaminar todo esto que estuvimos mencionando, o a través de la carne cruda o mal cocida. Así que fíjense qué importante es tener en cuenta todas estas situaciones cuando hablamos de contagio de parásitos. Y en el caso de toxoplasmosis, por eso yo hacía mucho hincapié en las embarazadas, tienen que controlarse. Fundamentalmente el control es muy importante porque eso salta, si está contagiada o no salta en un análisis. El problema es cuando se contagia durante el embarazo y ahí es tremendamente importante evitar que la embarazada se contagie durante el embarazo. Insisto, no por problemas para ella misma, sino para el bebé, ¿sí?
Así que, atención, cocinar bien las carnes, todo tipo de carnes, lavar muy bien las verduras, manos, si trabajan con la tierra también, lavarse muy bien las manos y pensar en todas las indicaciones que vamos a dar ahora al final, tenerlo muy presente, especialmente en las embarazadas, por un parásito que no está en el intestino, ¿sí? Está en otros lugares del organismo, pero, insisto, para las embarazadas es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿qué factores favorecen el contagio? Porque yo les decía que también los parásitos son muy sabios, pero también por ahí nosotros contribuimos, sin saberlo, por supuesto, a favorecer el contagio. La falta de higiene personal, especialmente de las manos, la falta de saneamiento ambiental, ¿qué es eso? Que no haya agua corriente, que faltan cloacas y, fíjense, la eliminación adecuada de basura. La basura acumulada genera insectos, que ya vivimos que podían ser transmisores a través de las patas, y también roedores. Y es de aquí que nosotros también compartimos parásitos con los roedores, ¿sí? Y además de parásitos, los roedores pueden transmitir muchas otras enfermedades, ¿no es cierto? Así que esto es muy, muy importante. La correcta eliminación de la materia fecal, la provisión adecuada de agua corriente. Y fíjense cómo ya vengo insistiendo sobre lo mismo, pero creo que a fuerza de insistir va a quedar la falta de higiene de los alimentos, ¿sí? Y ya habíamos mencionado. Y a mí me interesa, yo siempre digo, sí, yo hago mucho diagnóstico de las parasitosis. Aparte me gusta hacer el diagnóstico de las parasitosis, pero me parece mucho más importante evitar el contagio, ¿sí? Por eso me gusta mucho lo que es prevención de las parasitosis. Entonces, ¿cómo podemos ir resumiendo? Ingerir, o sea, tomar agua segura. Después vamos a ver cómo podemos estar seguros de que el agua está libre de parásitos. El lavado muy detallado de los alimentos, ¿sí? De las frutas, como decíamos, de las frutas y verduras que vamos a consumir crudas, ¿con qué? Con agua segura también, porque si estamos lavando las frutas y verduras con un agua que puede estar contaminada, estaríamos embarrando más la cancha todavía. Eliminar adecuadamente la materia fecal de perros y gatos. Y acá también, volviendo a los riesgos de contagiarnos de parásitos de las mascotas, uno con los gatos, con las embarazadas, importantísimo, ¿no? Eliminar adecuadamente la materia fecal. Y con los perros, porque también, además de que compartimos parásitos del intestino, hay algunos otros parásitos que están, si ustedes tuvieron alguna vez un cachorro, vieron que los cachorros muchas veces, la mayoría, son panzuditos. Uno dice, ay, qué linda pancita que tiene este cachorro. Y piensen ustedes que ese cachorro, lo que tiene en esa pancita, son unos ovillos de parásitos, como esos que les mostré al comienzo, muy parecidos a esos que les mostré en el comienzo, que miden 10 a 15 centímetros, y que en el hombre no da parásitos, los gusanos en el intestino, da otras, perdón, otras localizaciones en el organismo que son más peligrosas que en el intestino. Y eso se da, nosotros lo vemos muchísimo en los niños y las niñas pequeñas, ¿sí? Que juegan con tierra, que juegan con las mascotas. Pero volviendo a la materia fecal, tanto de perros y de gatos, lo importante es que se elimine inmediatamente después de que vemos que el perro o el gato hizo caca, ¿sí? O sea, descartarla en un lugar seguro, de tal manera, poniéndolo en una bolsa, de manera de descartarla, insisto, de manera segura, porque mientras la materia fecal está fresca, el parásito todavía no alcanzó el estado de estado de contagio, ¿sí? Tiene que madurar un rato, generalmente son 2 semanas, 1 a 2 semanas. Si nosotros nos apuramos para eliminarlos rápido de los lugares donde juegan los chicos, donde puede contaminar aguas, alimentos, las quintas, ¿sí? Sobre todo, fíjense, muchas veces las quintas están
sin cercar, y los perros y los gatos acceden a los predios donde hay siembra de vegetales para consumo. Bueno, muchas veces hacen caca ahí. Bueno, sacarla inmediatamente. Ahí no es peligrosa. ¿Cuándo se transforma en peligrosa? Si queda seca. Le parece que sería todo al revés, que cuando vemos una materia fecal fresca de un animal nos da asco, pero más peligroso es esa seca, insisto, para los niños, para las embarazadas, es decir, es muy importante la eliminación eh, rápida de las materias fecales de las mascotas. Y por supuesto, tenencia responsable de mascotas. ¿Qué significa eso? Tratar de desparasitarlas, ¿sí? Hay muchos medicamentos para los animales que son efectivos, así que tratar de ver cómo desparasitarlos en forma adecuada. Y por supuesto, tener una adecuada eliminación de materia fecal humana y, no posible, tener muy limpio todo el ambiente donde se elimina la materia fecal, como para que no haya posibilidad de contaminaciones. Y por supuesto, adecuada higiene personal y sobre todo, insisto, de las manos, ¿sí? Hay que evitar, fíjense, en el uso de materia fecal humana como abono. Una vez nosotras estábamos haciendo un taller de parasitosis, que normalmente nosotras trabajamos en la cátedra con jardines de infantes y damos charlas a las madres y a los padres, a las y los docentes de los jardines, ¿por qué trabajamos con jardines de infantes? Porque son los niños y las niñas son los más sensibles para para adquirir las parasitosis intestinales. Y estábamos me acuerdo que estábamos en una localidad periférica de acá de la ciudad de La Plata, y después del jardín venía el campo. Y nosotros veíamos las plantaciones. Y hablábamos con la gente que estaba en el taller del uso de abono humano, perdón, de materia fecal humana como abono. Y nos decían que ellas veían, las maestras veían desde el jardín cómo venían los camiones atmosféricos y descargaban el contenido en las quintas. Así que es muy importante no hacer eso, no usar abono humano, y entonces estar alertas, porque la verdura que nosotros podemos tener mucho cuidado en las verduras que nosotros cultivamos, pero también mucho cuidado con las verduras que compramos en la verdulería, por ejemplo, porque no sabemos qué historia tuvo. Está prohibido, totalmente prohibido usar abono fecal humano, pero no sabemos, hay muchas cosas clandestinas que ocurren, y entonces tenemos que tener cuidado y tener presente de que puede estar contaminada la verdura que compramos en el supermercado, en la verdulería o donde sea. Así que eso es muy importante. Además, no sabemos toda la historia de manipulación humana que tuvo con las manos, ¿no es cierto? Toda esa verdura hasta que llegó al puesto de venta. Así que recuerden el lavado exhaustivo. Bueno, eliminar adecuadamente, eso ya lo mencionamos, eliminar la materia fecal de gatos y perros, evitar el contagio de la piel desnuda con la tierra que posiblemente esté contaminada, especialmente con las materias fecales de los perros y de los gatos, y sobre todo conociendo que existen los parásitos y educar en cuanto a la transmisión. O sea, lo que yo les cuento hoy, transmitirlo a otras personas. Me parece que eso es muy importante, ¿sí? Y recordar entonces las formas de contagio que están en la tierra, en el ambiente, en la materia fecal, etcétera, pueden ser viables. ¿Qué significa ser viables? Que resisten a muchas condiciones ambientales muy desfavorables, y que pueden mantenerse contagiosas, para decir de una manera simple, o sea, que pueden contagiar en el agua y en la tierra meses o semanas. Así que es muy importante tener en cuenta eso. Por ejemplo,
muchos de los parásitos que eliminan los perros, esos que yo les mencionaba antes, pueden mantenerse como un año aproximadamente. Los huevos de esos parásitos pueden contagiar después de un año que los eliminó el perro. Así que tengan en cuenta eso. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. La cloración del agua, de las aguas potables, a veces no es suficiente para eliminar los parásitos. Fíjense que uno sabe las famosas gotitas de lavandina, ¿no es cierto?, que es el cloro, o una forma de cloro. Uno dice, bueno, con eso ya está. ¿Saben que tendríamos que ponerle tanta lavandina a un agua para matar a los parásitos si sabemos que el agua no es potable, ¿no es cierto? Tendríamos que ponerles tanta lavandina que se nos haría un agujero en el estómago, literalmente, o sea que no se puede tomar esa agua. Entonces, fíjense que hay una cosa muy sencilla, que es hervir el agua durante 5 a 10 minutos. Eso mata a prácticamente todos los parásitos, o sea que es muy simple. Fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar voy a hacer un resumen de cómo podemos eliminar las posibles fuentes de contagio. Si tenemos dudas del agua, hervirlas, ¿sí? Frutas y verduras, lavarlas. ¿Con qué agua? Con agua segura. Lavarnos las manos. Fíjense que en definitiva mucho de la transmisión tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Entonces, lavarnos las manos, esa es con agua segura, esa es una forma de asegurarnos que no estamos transmitiendo. ¿Cuándo nos lavamos las manos? Cuando vamos después de ir al baño, ¿no es cierto? Antes de comer y, importantísimo, cuando vamos a manipular alimentos. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Lavarnos las manos. Yo siempre les decía, permitir que los chicos jueguen a la pelota, obviamente que sí, que jueguen a la bolita, que jueguen con la tierra, con lo que quieran, pero después de hacer eso, y que jueguen con los perros, con los gatos, pero después de eso, ¿qué tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos. Fíjense que son cosas sencillas, lavar, con agua segura, manos y alimentos. Y otra cosa que también me parece muy importante es cocinar muy bien las carnes, ¿sí? Y fíjense que yo decía, hacía mucho hincapié en en verduras y frutas que se van a consumir crudas, porque si vamos a hacer un puré, si vamos a utilizar verduras cocidas, ahí no hay peligro, porque se cocinaron, se hirvieron más de 5 minutos en agua, así que ahí no hay problema, matamos todos los parásitos, ¿sí? El problema es entonces cuando estamos con verduras que van a ser consumidas crudas. E insisto, nosotros no sabemos cómo es la historia de esa verdura que compramos en un puesto cualquiera, sea de una feria, sea de un mercado, del supermercado, como yo digo, que no sabemos cuál fue la historia de todas maneras. Tenemos que tener en cuenta que pueden estar contaminados, ¿sí? No sé si hay preguntas o si ya los torturé mucho, pero me parece que lo más importante es que me hagan todas las preguntas, que tengan dudas. Sí, acá dice Susana Fernández, sí, es muy común y se desparasita todo el núcleo familiar. Sí, es correcto, muy bien. Porque fíjense que cuando se detecta que hay generalmente es un niño o una niña, el caso, el primero que que está contaminado en la casa, que está contagiado de un parásito, sí, en general, especialmente esos que, por ejemplo, como esos que pican la cola y todo eso que se contagian terriblemente fácil, entonces se desparasita a todo el núcleo familiar. Muy bien es eso. A veces las madres son muy afectas a tomar la medicación, y algunos pediatras y pediatras nos decían la vez pasada que a veces son los padres
varones los que se resisten, pero en general las madres están más concientizadas y se desparasitan. Y fíjense que ese parásito, el que decía yo, que picaba la cola y que cuando se rascan se transmite a través de los dedos, de las manos, perdón, de las uñas contaminadas, esos huevitos de esos parásitos a veces quedan en la ropa de cama. Y cuando se hace la cama y a veces se levanta la sábana y se agita un poco la sábana, ahí quedan también libres algunos huevitos de parásitos. Y esos son muy livianos y se pueden depositar en una mesa, en un juguete, en cualquier parte. Así que se contamina prácticamente todo el ambiente familiar. Por eso también se desparasita todo el núcleo familiar. Y acá, no sé, Cintia decía si querías contar tu experiencia. Susana. Hola. Hola, sí. No, yo como tengo hijos ya, bueno, mis hijos ya están todos grandes, ¿no? Pero sí, es cierto eso, que se desparasita a toda la familia. A toda la familia, exactamente, sí. Sí, 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 parece que fuera excesivo, ¿viste? Pero no, es lo correcto, sí. Y Sí, sí. como decía, Por suerte ahora ya no, pero vos fíjate que son todos igual que grandes. tenés que seguir teniendo cuidados, los cuidados hay que seguirlos igual, de todas Sí, maneras. sí, igual Eh, hay que seguirlo, sí. Exactamente. Y vos fíjate que se puede resumir en cosas muy simples. Acá no hay nada, viste, extraño que no esté al alcance, porque ni siquiera usamos productos químicos para evitar el contagio. Agua, agua segura y sí, lavar, lavar y lavar. Esa es la Y, historia. y ahora, eh, yo tengo un par de preguntas. Dale. Ahora me surgió una con lo último que dijiste. La ropita de las niñas, también con un buen lavado. Sí, con un muy buen lavado, exactamente, porque la ropa interior puede quedar contaminada, sí, 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 sí. Si puede ser con agua caliente, mejor, pero a veces no es tan sencillo. Entonces lavar con mucha agua y eso puede funcionar. Después tenía una pregunta con respecto a los parásitos de las mascotas, Sí, porque si bien hay campañas gratuitas de desparasitación, a veces por ahí no llegan a todos los barrios o se sí, complica ir. Y entiendo que mucha gente usa, o por lo menos yo toda la vida escuché, como un remedio casero de desparasitación, la leche con ajo o esas cosas. sí. ¿Sabes qué pasa? El ajo y la ruda, porque yo soy de una generación que nos daban ajo con ruda, mira la dupla cuando éramos chicos. Eh, ¿Sabes qué? Necesitarías tanta cantidad que sería casi imposible de manejar. Está el principio activo en el ajo, pero necesitarías una cantidad terriblemente grande. Y para algunos parásitos de las mascotas funcionaría, pero para otros no. No es suficiente. Tendrías que alimentarlo a ajo prácticamente. Claro, Ese es está el problema. bien. Sí, pero es muy importante, sobre todo los cachorros. Los cachorros, como yo decía, son todos panzuditos, divinos, pero eso es tremendo, porque esa pancita es un ovillo de parásitos y muchas veces, ¿cuál es la situación perversa por parte de los parásitos? Es que los cachorros nacen con los parásitos puestos, porque se lo transmite la madre durante la preñez, es decir, mientras está la perra preñada, le transmite a través de placenta, le transmite los parásitos al cachorro, o sea que cuando nace ya nace con los parásitos puestos. Por eso es muy importante la desparasitación. Ustedes muchas veces van a ver que cuando defeca, cuando hace caca el cachorro, van a ver esos parásitos blanquecinos ahí, esos gusanitos, y no tan gusanitos, gusanos, vamos a
darles el nombre adecuado, que son los que pueden después transmitir al humano una parasitosis que puede ser muy complicada, ¿sí? De una parasitación tranquila, si podemos decirlo, usar ese término, para los perros, para el ser humano, especialmente para las niñas, es muy complicado porque puede dar alguna localización en el hígado, en pulmón y ahí lo más peligroso en el ojo. Así que mucho cuidado con las mascotas y sobre todo los cachorros. Después cuando ya son adultos no hay tanto problema con este parásito, pero sí cuando son cachorros. No, yo no quiero, hay algo que a mí me preocupa, que no es asustar, mi idea no es asustar, sino concientizar, ¿sí? Y con cosas simples, nada más. Y no, nada más lejos de mí no tener mascotas, todo lo contrario, pero sí con cuidado. Leo, No sé si hay... Sí. tengo una pregunta. Dale. Ay, Susana, no, tú ibas a hablar, primero tú. No, pregunte nomás. Ajá. Gracias, Susana. Cuando llega el momento de desparasitar la familia, Sí. creo que esto lo han hablado, pero bueno, para estar más seguras. ¿A las mascotas las desparasitamos con ivermectina y en paralelo o unos días antes? ¿Qué es mejor? No, puede ser en paralelo. Son parásitos distintos. Los de cuando hablábamos de desparasitar toda la familia, se apunta a otro parásito. Y la ivermectina es buena para las mascotas, porque es casi, podemos decir, casi de amplio espectro. No podemos decir de todo, pero para lo que hay más común acá circulando, especialmente en La Plata, anda muy bien. Gracias, Distinto Leo. sería en el sur, por ejemplo, donde hay otros parásitos y otras cosas. Pero por acá en nuestra zona, nosotros también nos dedicamos en la cátedra a hacer relevamientos de parásitos de perros, y lo que circula por acá anda con la ivermectina, funcionaría bien. Sí, otra cosa que yo siempre... yo soy una obsesiva para muchas cosas, pero por ejemplo, en las plazas, ojo, también me parece genial que se juegue en las plazas y todo, pero ojo porque hay mucho perro suelto y hemos detectado en algunas plazas que hay también contaminación, así como puede haber en una casa con una mascota que no está desparasitada, también tener en cuenta que cuando se juega en las plazas y en la tierra de las plazas, bueno, después lavarse muy, muy bien porque puede estar contaminado el pasto, la tierra, ¿sí? Leo, tú en Sí, una charla que nos diste hace un tiempo me quedó muy grabado que los popós de los pichichos cuando se secan se vuelve como sí, más, no sé si sería contagioso o sí, contaminante sí, o es lo algo. que yo comentaba, sí, sí, son más contaminantes, fíjate. Eh, los gatos eliminan una forma parasitaria de toxoplasmosis, de toxoplasma, que necesita 7 a 10 días para madurar. Es decir, sufre una modificación, esa forma parasitaria que elimina el gato, y necesita para madurar, o sea, para evolucionar, aproximadamente de 7 días en adelante. En el caso de los cachorros, cuando eliminan huevos de esos parásitos, exactamente lo mismo. Necesitan, en este caso, sí, de 10 a 14 días para que en el ambiente cálido, húmedo, vaya evolucionando. O sea, se tiene que formar es una larva lo que se forma dentro del huevo, pero es una forma del parásito más evolucionada. Y esa forma dentro del huevo más evolucionada es la que es infectiva. Por eso yo decía que daba mucho asco por ahí una materia fecal recién emitida porque tiene más olor, qué sé yo, a la vista es bastante desagradable, pero en peligro es mucho más peligrosa ese popó, como decís vos, seco, que a veces se ve medio blanco. Bueno, ojo, porque ahí puede haber formas ya que son infectivas, ¿sí? Formas contagiosas, sí, sí.
Así es la cosa. Por eso cuando uno tiene un animal en casa y por ahí a veces no llegó todavía a desparasitarlo, eliminarlo con guantes, o a veces no es necesario usar guantes. Yo lo que hago muchas veces es con una bolsa bien segura, una bolsa de plástico, bueno, agarrarlos y descartarlos en forma, de manera de que no esté en el ambiente, ¿sí? Eso es importante, especialmente si hay niños, ese es el asunto. Gracias, Eso Ley. le iba a preguntar. ¿Sí? Eso iba a preguntar. Que si el animal está desparasitado, como las personas, ¿no? Porque si las personas no desparasitamos, el animal cuando lo traes, lo desparasitas, lo cuidás, Sí. ¿también existe el riesgo? No, no, si vos lo Con la materia desparasitaste, no. fecal, ¿no? No, 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 no. No, no, si lo desparasitaste no hay riesgo. En general no hay Ah, riesgo. eso quería, Sí, siempre y eso quería cuando le preguntar. hayan dado en la veterinaria o el veterinario la medicación adecuada, ¿no es cierto? Pero No, sí, eso claro. sí, si le dio la medicación adecuada no hay riesgo. Lo que pasa, viste, es como a las niñas y los niños también hay que desparasitarlos, viste, hay que controlarlos. Si vos tuviste eh, chicos, bueno, había que controlarlos y desparasitarlos, ¿no es cierto? Si daban positivos en el examen parasitológico. A los perros es raro que les hagan el estudio parasitológico, habría que hacérselo, ¿no es cierto? Pero lo que se hace, viste, se hacen esquemas de desparasitación, que eso obviamente lo saben bien los veterinarios, entonces con eso no hay riesgo. Si se hace una desparasitación de amplio espectro, digamos, no hay riesgo. Igual siempre la precaución de eliminar la materia fecal es conveniente, ¿no es cierto? No, sí, seguro que es conveniente. Bien. Sí, sí, pero viste cuando yo decía tenencia responsable, bueno, a eso apuntaba, a que uno cuando adopta un animal tiene que saber que tiene que desparasitarlo y por riesgo de la propia mascota y de los convivientes con la mascota, ¿sí? Obvio. Claro, y en ese me surge como la duda, la necesidad de aclarar esto. Por ejemplo, los gatos. Uno Ujú. desparasita, pero los gatos después andan por todos lados, andan en Ese es otro el patio, problema. se podrían Exactamente. parasitar nuevamente ellos. Y sí, y si no, viste, lo ideal sería tener un lugar donde saber dónde defecan los gatos, viste, las piedritas o algo por el estilo, como para eliminar inmediatamente, sí, desparasitarlos obviamente, pero también tener una forma de detectar dónde defecan, dónde hacen caca, de tal manera de eliminar la materia fecal lo antes posible. Especialmente, insisto, si hay embarazadas en la casa. Claro, mi duda es si uno desparasita a las mascotas, pero si las mascotas luego están en contacto con otras mascotas o otros Se lugares, produce un podríamos... contagio nuevamente. Ah, está bien. Sí, 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 sí. O sea que tenés que controlar también a las mascotas en cuanto a, viste que los gatos son más incontrolables porque ellos van y consumen ratones en cualquier lado o consumen aves y esa carne de ratón, de roedor o de aves, de pájaros, bueno, también puede contagiar al gato. Eso es, o sea, lo que es ideal es alimentarlos de tal manera que no tengan necesidad de ir a comer a otro lado. Pero sí, sí, se pueden reinfectar, igual que los humanos en realidad. Claro. Bueno, yo quería también, no sé si hay tiempo, pero me quedé también pensando en los embutidos, en los fiambres, que dijiste que el Me salado encanta esa pregunta. el Vos sabés salado que no los mata. yo soy una obsesiva con ese tema. Tendría que haber puesto unas fotos que después me olvidé de poner, porque yo voy por la ruta, ahora no tanto porque estoy restringida, pero yo iba fotografiando por la ruta los puestos donde se venden embutidos que no sabes cuál es la procedencia. ¿Cuál es el peligro ahí? La triquinosis, que es una enfermedad que se transmite a través de la carne cruda o mal cocida de cerdo y de otras, de jabalí, pero bueno, acá jabalí no hay tanto, pero sí hay mucho criadero de cerdo donde se los alimenta de cualquier manera. ¿Y cuál es el peligro? De que si vos tenés un criadero de cerdo donde puedan ingresar las ratas, o los roedores en general,
tenés el peligro de que el cerdo consuma a ese roedor que está contagiado de triquinosis. Y entonces se contagia el cerdo. Y entonces el cerdo se contagia comiendo la carne cruda del roedor, por ejemplo, porque a veces, incluso sin darse cuenta, consume parte de un roedor, por ejemplo, ¿sí? La carcasa de un roedor, porque ellos son omnívoros, ¿viste? Los cerdos comen cualquier cosa. Pero el asunto es que si vos comés carne de cerdo cruda o mal cocida, tenés el riesgo, entonces, de adquirir también vos triquinosis. Y puede ser, depende de cuánto consumas, puede ser que pase casi desapercibida la infección, a que sea realmente muy dolorosa, muy complicada, y entonces mi recomendación es tratar de evitar consumir embutidos donde no sepas cuál es la procedencia. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se tiene que hacer, si uno consume, viste, un embutido de marca en general, tienen un control del SENASA. El SENASA es el Servicio de Sanidad Animal, ¿no es cierto? Vos tenés que, si vos sos un productor de cerdo, antes de hacer los embutidos o cualquier otra, después de faenar el cerdo, lo que tenés que hacer es mandar muestras a los laboratorios, que generalmente son municipales o provinciales, para que analicen esa carne de cerdo y te digan, está libre de triquinosis. Entonces vos podés usar eso para hacer bondiola, para hacer salamín, ¿sí? O para hacer cualquier otro embutido de cerdo que no esté cocido. Porque el salado y el ahumado no sirven para matar a los parásitos, ¿sí? Entonces vos tenés que consumir embutidos que tengan certificación del SENASA. Hay muchos productores familiares, especialmente en el centro de la provincia de Buenos Aires, está más concientizada la gente, que hay productores caseros, viste, de pequeños productores, o productores familiares directamente, que lo que hacen es enviar, muy bien, faenaron el cerdo, envían las muestras a los laboratorios, ya lo tienen, están concientizados. Entonces no importa si vos vas a hacer chorizos que después vas a ahumar o que vas a secar y los vas a comer así, o sea, como salamines, o lo vas a consumir como, insisto, como bondiola, que son los más, o jamón crudo, o lo que sea, pero que tienen ya el análisis hecho. Acá, en nuestra zona, en el Gran La Plata, en Bransen sobre todo, y bueno, y muchas localidades. Bueno, me voy acordando de algunas donde hubo brotes importantes, en General Madariaga, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchos brotes de triquinosis en poblaciones por el consumo de carne de cerdo que no fue controlada adecuadamente. Entonces, yo siempre digo, esos puestos en la ruta donde uno no sabe cómo fue la historia del faenamiento y después de faenada a los cerdos, qué historia tiene esa materia prima, si fue controlada. Entonces desaconsejo. A mí me da mucha pena por los productores, pero también me importa mucho la salud de la gente. Por lo tanto, siempre es recomendable tener la certeza de que fueron hechos con unas muestras controladas, ¿sí? Fíjate que muchas veces aparece un brote en una localidad y después aparece otras personas que tienen la infección en otra localidad. Yo me acuerdo de un caso de un faenamiento de cerdos en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y después aparecieron acá en mi ciudad, en Berisso, gente con la infección. El asunto es que, viste, que cuando se faena un cerdo, después se reparte entre familiares y entre amigos y conocidos el producto de la faena. Y bueno, y si no estuvo controlada, viste, se va diseminando y va ampliándose la zona donde se produce el contagio. Sí, yo soy de Junín de los Andes, de Neuquén. Sí. Allá una vez que hubo un brote muy grande de triquinosis,
Primero porque no había, se acostumbraba mucho a comer jabalí o cualquier animal así Claro, de... jabalí, por eso ahí sí. Y después, pero bueno, es como que había casos, por eso justamente por comer animales de casa, pero Sí. hubo un brote muy grande porque una carnicería se ve que compró cerdo Ujú. que no estaba, que no había Sí, pasado por los controles de bromatología, había comprado directamente al productor, no hicieron tal ningún cual. control, y casi todo el pueblo quedó, porque aparte es Sí, un pueblo sí, chico, sí, es la carnicería era en ese tal momento. cual. Bueno, vos sabés que muchas de los últimos brotes es así, tal cual, como vos describís. Y mucha Viste la gente que se carnicería, dio cuenta tarde quedó con la infección crónica. tal cual. Sí, sí, sí. El problema, viste, que vos decís, bueno, la enfermedad se manifiesta muy, viste, con muchos síntomas al principio, pero después te queda un dolor muscular y una dificultad muscular muy grande y durante más de un año o más, ¿viste? O sea que no es que se terminó en poco tiempo. Ese es el peligro. Y lo que vos decís, yo lo mencioné que acá casi nadie usa carne de jabalí, pero como vos muy bien decís, en la Patagonia se utiliza muchísimo perdón, la carne de caza para hacer embutidos. Y bueno, ese es el riesgo porque los cazadores no mandan, y lo deberían hacer, a los controles bromatológicos. Y hay otra cosa acá que también es perversa, es que se empezó a descubrir que hay en circulación en la Argentina una especie que produce triquinosis que es resistente al congelamiento. Entonces, uno antes estaba contento porque decía, bueno, meto la carne en el freezer, la dejo, qué sé yo, el tiempo que se indica, y después me aseguro de que entonces ya está todo muerto, todos los parásitos murieron. Pero resulta que apareció esta cepa, en realidad más que cepa, ya es una especie que está dando vuelta, que es resistente al frisado, o sea, al congelamiento. Entonces, lo ideal es consumir carne bien cocida de cerdo, si no estamos seguros de su procedencia. ¿Sí? Hubo un brote muy grande hace unos años en General Madariaga, que incluso hasta el intendente cayó en el brote, y era porque comieron unos chorizos mal cocidos, por ejemplo. Yo veo los puestos de chorizo y yo digo, yo tendría que ir y verificar de formación profesional, verificar que estén bien cocidos, ¿viste? Porque la cocción es lo único que los mata. No sé si quedó claro eso. Yo insisto, no, fíjense que no hay que tener miedo, sino precaución. A mí me gusta la carne de cerdo, pero la cocino muy, muy bien. Claro. Sí, el tema, a mí siempre me queda resonando el tema de los embutidos por esto, Sí, porque sí, en la por eso. ruta uno por ahí es muy común que la gente compre y bueno, de ahí no hay forma de No zafar, tenés menos la con las certeza. nuevas cepas. Tal cual, sí, sí, yo estoy obsesionada con la ruta 11, por ejemplo, y en la ruta 11 tenés el que produce el productor ahí, y a unos metros ya tenés los puestos, y vos decís, y bueno, ¿y este productor ya a dónde llegó la muestra para confirmar? Eh, Ese es el problema. Ahora hay un movimiento muy fuerte en Argentina con respecto a triquinosis. Está todo muy movilizado. Y los productores, yo me estuve metiendo en, en las páginas de las pequeñas sociedades rurales, no la sociedad rural argentina, sino de pequeñas sociedades rurales de pequeños pueblos, y ahí están muy bien concientizados, o sea, dan todas las indicaciones a los productores, a los pequeños productores, que no significa un gasto de dinero grande mandarlo. Yo creo que incluso si tienen que pagar algo es muy mínimo para hacer el estudio, porque son laboratorios municipales, provinciales o incluso nacionales, dependientes algunos del SENASA, que vale la pena mandarlos y quedarse tranquilos, sea para consumo propio o para después distribuir. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
De todas maneras, si ustedes tienen preguntas, las pueden canalizar a través de las chicas, de Ángela, o de Nadia, o de Cintia, cualquiera de la Cátedra Libre, y yo te las respondo. El Seguro que sí. consultorio, no consultorio sentimental, sino consultorio parasitológico. Bueno, chicas, Leo, como siempre, tus charlas tan formativas, tan excelentes, tan didácticas. No me canso de escuchar a Leo, aunque el tema me aterroriza. No, pero Pero no es bueno, terror, no, vos sabés que no es terror, Ángela, es cuidado. sí, yo sé. Pero bueno, Leito es una sabia en este tema. Así que mil y mil gracias, Leo. No, por favor. No, lo que yo quería, Ángela, que... Dinos, sí, dime, no, dime. pensé que se había cortado, no, No. porque no las veo. Aquí estamos. No, lo que yo decía es que, no sé, ahora sí, yo había desaparecido. No, que después podemos coordinar para quienes tengan interés en hacerse los estudios parasitológicos, especialmente para los niños y las niñas, me parece que es interesante, y por supuesto que va a ser absolutamente gratuito. A través de la Cátedra de Parasitología, trabajamos con la Cátedra Libre, o sea que eso venimos trabajando hace muchos años en conjunto, así que podemos coordinar, más que nada para entregar el material para que se hagan los estudios parasitológicos, tanto para los de materia fecal como para detectar, ¿se acuerdan el dichoso parásito que pica en la cola? Bueno, también hay que hacer otro estudio, pero todo muy sencillo, no significa una cosa para nada invasiva, no sea muy sencillo para controlar especialmente a toda la familia, porque en realidad se pueden hacer tanto adultos como niñas, así que cuando quieran nos ponemos de acuerdo y Bueno, les ofrezco. lo que podemos hacer, Leito, es coordinar con las chicas, por ejemplo, que nos escriban a los chats en los que están ustedes. Yo quiero, o sea, quiero el coproparasitológico, así nosotras preparamos el material y se los alcanzamos. Bueno, Lo y que yo les preparo también la planilla donde están las indicaciones, con dibujitos y todo para que les quede bien claro, si tienen dudas. Exactamente. Así que ustedes nos avisan en el chat, yo quiero hacerme coproparasitológico y bueno. Y vos, Ángela, me avisás y te doy el material. Dale, sí. Por ahí, no sé si lo podremos resolver todo ahora antes de fin de año. Si no son muchos, no hay ningún problema. Y si no, a principios del año que viene. Pero sí, nos los pueden mandar ahora, vos me avisás, yo les preparo el material. Desde ya, eso, como dejárselos ya, y si llegamos antes de fin de año, bien, y si no, a principio del año recogemos todo Sí, se procesa cualquiera de las dos formas, sí. Bueno. Gracias a todas y a todos por haber estado. Yo muy agradecida Gracias por la charla, muy interesante. Bueno, bárbaro. Bueno. Recuerden que esta charla la vamos a subir grabada a las redes nuestras de la Cátedra Libre, ¿sí? Y al módulo de fortalecimiento de la producción de alimentos, a los WhatsApp, a todo lo que ahí les vamos a mandar el link, o sea que es para que estudiemos. Y desde ahí se puede compartir a las familias también, ¿verdad? Sí, claro. Bien, gracias. Bueno, un beso. Muy bien.